De que la casa de Arturo Peña fuera baleada este fin de semana en la colonia Country. Sectarios, fundamentalistas y con principios cristianos. ¿Cómo las creencias religiosas llevaron a un grupo de personas a formar una de las organizaciones criminales más peligrosas de México? Esta es la historia de la familia michoacana, uno de los grupos de narcotráfico dominantes en el occidente de México, que con un discurso bondadoso y al servicio del pueblo crecieron su poder, negocios y violencia. Capítulo 1. Orígenes. Nació formalmente en el 2006 y se presentó como un grupo formado para expulsar a los Zetas de Michoacán con la supuesta intención de defender su territorio y a la gente. ¿Y qué tiene de particular este territorio? Detengámonos un poco. Por ahí de 1940 el estado empezó a vivir un auge económico. Es una zona con un clima muy productivo y fue clave en la producción agrícola. Se construyeron carreteras, se otorgaron créditos a campesinos, hubo proyectos mineros, hidráulicos, en fin, muchas cosas que beneficiaban a la población, empresarios y traficantes. Este boom económico fue aprovechado por los locales para producir opio y marihuana que se los vendieron a los grupos criminales de Sinaloa. Esto también benefició a la población rural de escasos recursos porque encontraron una opción económica atractiva. En los 60 y en los 70 aumentó la demanda de estas drogas en Estados Unidos, mientras que en México aumentaban los decomisos. Todo cambió en 1980 por la apertura de rutas para transportar cocaína y drogas sintéticas. Su cercanía con el centro y el puerto de Lázaro Cárdenas en el territorio convirtieron al estado en un lugar clave para el mercado ilegal. Así nació una de las primeras organizaciones criminales en el estado, el Cártel de los Valencia, que después fue conocido como el Cártel del Milenio. Ahorita hablaremos más a detalle de la familia michoacana, pero antes es muy necesario que hablemos del Cártel del Milenio. Capítulo 2. Milenio contra Zetas. El Cártel del Milenio dominó Michoacán con cierta discreción y según reportes empleaba bajo nivel de violencia. Además recordemos que trabajaban para el Cártel de Sinaloa. A principios del 2000, el Cártel del Golfo puso la mira en Michoacán y mandó a un grupo de Zetas para que le quitaran el territorio al Cártel del Milenio. En este otro video te expliqué el origen del Cártel del Golfo y los Zetas. Para apoderarse del territorio, los Zetas se aliaron con Carlos Rosales Mendoza, Un narcotraficante que trabajaba para el Cártel del Milenio, pero un triángulo amoroso hizo que se separara de ellos y formó su propio grupo criminal conocido como La Empresa. Junto al tísico llegaron Nazario Moreno el Chayo, José de Jesús Méndez Vargas el Chango y Servando Gómez Martínez la Tuta. Los Zetas y La Empresa empezaron una lucha muy violenta en el estado de Michoacán y poco a poco fueron ocupando el territorio y replegando al Cártel del Milenio, hasta que en el 2001 se deshicieron de él, pero aún así no lo desaparecieron. Los Zetas eran demasiado violentos. La población era víctima de extorsiones, secuestros, violaciones, robos, cobros de piso y no solo la gente, también empresarios y hasta las propias autoridades. El tísico fue arrestado en 2004. 10 años después salió de la cárcel y en el 2015 su cuerpo fue encontrado en una carretera michoacana. Después de que el tísico fue detenido, en su lugar se quedó Nazario Moreno el Chayo. También le decían el más loco. Este es todo un personaje en la escena criminal del país. Capítulo 3. Rebelión contra los Zetas. La violencia de los Zetas alcanzó a la clase política. En 2005 asesinaron a varios funcionarios y atacaron dependencias gubernamentales. Todo este abuso de los Zetas propició que en el 2006 se formara un nuevo grupo criminal conocido como la familia michoacana. Estaba formado principalmente por exsicarios de los Zetas y del Cártel del Milenio. Se presentaron como un grupo que supuestamente tenía el propósito de liberar a Michoacán de los Zetas e incluso eliminar el comercio y consumo de droga en la población. Además prometía beneficiar a la gente con despensas, libros, con la construcción de escuelas y hasta con préstamos. Tuvieron apoyo del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, quienes vieron una oportunidad para reducir la creciente fuerza de los Zetas. Capítulo 4. La familia michoacana. En septiembre de 2006 arrojaron varias cabezas humanas en la pista de un antro en Uruapan y anunciaron que supuestamente iban a respetar a la población e iba a morir quien debiera morir por justicia divina. Solo unos días después de asumir el poder, el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Lo que buscamos es detener el avance de la delincuencia, enviar a los criminales a las cárceles. El primer punto donde se presentó esta estrategia fue justamente en Michoacán. El gobierno mandó 6,000 elementos entre militares, marinos y hasta policías.
La violencia aumentó muchísimo en el estado. Uno de los peores ataques ocurrió el 16 de septiembre de 2008 en pleno festejo de la independencia de México, cuando se aventaron 2 granadas en la plaza de Morelia donde había miles de personas. Hubo al menos 8 muertos y más de 120 heridos. La autoridad dijo que el atentado fue organizado por la familia michoacana para inculpar a los Zetas. Y el objetivo se cumplió para ellos. En 2 años lograron expulsar a los Zetas de la mayor parte del territorio michoacano y la familia michoacana logró dominar el 70% de los municipios. Las cuotas que le pidió a la población se volvieron obligatorias disfrazadas de protección. Poco a poco incursionaron en el secuestro, extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas. Era el mismo nivel de violencia que los Zetas, solo que ellos le llamaban justicia divina. Capítulo 5. El Chayo. El Chayo era todo un caso. Convirtió a un grupo criminal en una especie de religión, en una secta extremista. Era como una especie de santo que escribía textos, escribía sus memorias, escribía los códigos de conducta para sus hombres como si fueran Biblias que eran distribuidas en poblados de Michoacán. Parte de los rituales de iniciación era cortar cabezas de personas y cubrirse el cuerpo con la sangre de las víctimas o hasta devorar sus órganos. Era igual una manera de hacerles perder el miedo. Apostó por el control simbólico, ser un grupo temido pero a la vez aceptado bajo el discurso de que no se le haría daño a nadie inocente. Capítulo 6. Fractura de la familia michoacana. En 2010 el gobierno reforzó los operativos contra este grupo criminal. En un comunicado oficial anunciaron que el Chayo había sido abatido en un enfrentamiento en Apatzingán, pero lo que nunca dijeron fue que nunca recuperaron su cuerpo. El día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. Muchos dudaron de la muerte del Chayo y con el tiempo aumentaron los rumores de que seguía vivo. Y tenían razón. El Chayo nunca murió y esto fue confirmado por las mismas autoridades años después. Para 2011 había fricciones por el liderazgo del cártel entre Nazario Moreno y José de Jesús. Parte de los que siguieron como la familia michoacana se quedaron bajo el mando del Chango. A él se le reconoce como uno de los fundadores de este cártel. Y por otro lado surgió un nuevo grupo criminal, los Caballeros Templarios. En junio de 2011 fue detenido el Chango y la familia quedó muy debilitada. Los pocos que quedaron del grupo criminal se movieron hacia Guerrero y el Estado de México. Y así los Caballeros Templarios tomaron el control de todo Michoacán en muy poco tiempo. Pero en marzo de 2014 el gobierno federal confirmó que ahora sí el Chayo había sido abatido. Esta vez hasta dieron a conocer fotos del cuerpo. Nazario Moreno no solo seguía vivo, sino que continuaba operando al frente del grupo delincuencial. Como no estaba muerto, investigaciones de seguridad coinciden que el Chayo era el fundador y líder de los Caballeros Templarios. Y ahí es cuando entra de lleno el maestro Servando Gómez Martínez Latuta a liderar a los Caballeros Templarios. Como criminal empezó a comprar y vender marihuana y después fue jefe de plaza municipal en Lázaro Cárdenas y luego jefe regional. Este hombre le puso cara al cártel. Era como el vocero y el propagandista porque no tenía miedo de mostrar su cara. Incluso subía videos a YouTube y hasta se dejaba entrevistar por medios de comunicación. De hecho, se dieron a conocer fotos y videos de reuniones con políticos estatales. Mientras fue jefe de los Templarios, siguió con el mismo modo de operar de los Zetas y la familia y con un supuesto altruismo. Con los Caballeros Templarios aumentaron todos los delitos. Hicieron que muchos pobladores se desplazaran a otras zonas por su nivel de violencia y en respuesta, el gobierno reforzó los operativos en el estado. Lograron abatir a personas de su círculo más cercano y el 27 de febrero del 2015 fue detenido Latuta en Morelia, Michoacán. Tenía 8 órdenes de aprehensión y fue condenado a 47 años de cárcel. Su cumpleaños fue un punto que lo delató. La inteligencia mexicana ya tenía ubicados a varios de sus hombres cercanos de Latuta. Ese día llevaron pasteles, comida y refrescos a una casa de seguridad donde lo iban a festejar y así fue que lo detuvieron. De hecho, justo cuando hacíamos esta historia, se dio a conocer la expulsión de México de Latuta hacia Nueva York, donde podría ser condenado a cadena perpetua. Capítulo 7. Autodefensas. Por la violencia de los templarios, en 2013 un grupo de pobladores decidieron formar las primeras autodefensas en los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec. Argumentaron que buscaban recuperar la paz y sus tierras, así como detener los abusos hacia la población. Por eso recurrían a las armas en legítima defensa. A las autodefensas se sumaron productores de limón, de aguacate, algunos comerciantes, profesionistas, empresarios y al frente de ellos estaba José Manuel Mireles,
un profesor y médico que después se convertía en un líder muy mediático. En su primer año liberaron 28 municipios del crimen organizado y entre sus logros más importantes estuvo la toma de Apatzingán en febrero de 2014. Municipio que se consideraba bastión de los caballeros templarios. Sin embargo, aunque pronto consiguieron crear un cuerpo de combate muy complejo para lo que se esperaba de una guardia comunitaria, en el 2015, en medio de tensiones, la mayoría de las autodefensas fueron perdiendo legitimidad entre la población y poco a poco fueron desarmadas por el gobierno. Capítulo 8. Resurgimiento de la familia michoacana. Actualmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica operaciones criminales de la familia michoacana, pero en los últimos años se ha hablado de otro grupo, la nueva familia michoacana. De acuerdo con un análisis de Inside Crime, se atribuyó el nombre a un grupo que se reunió en 2014 con lo que quedaba de la familia michoacana y los caballeros templarios, para hacer frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en los últimos años el gobierno de Estados Unidos puso la lupa en Johnny y José Alfredo Hurtado Lascuaga, los hermanos a quienes identifica como líderes de la nueva familia michoacana, y de hecho fueron sancionados en 2022 por el Departamento del Tesoro por su participación en la distribución de fentanilo arcoíris en ese país. Según el último informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la nueva familia michoacana opera principalmente en Michoacán y Guerrero, pero tiene importante presencia en el Estado de México, Morelos y también en la Ciudad de México. Capítulo 9. Santo Chayo. Luego de su primera supuesta muerte del Chayo, en 2010 comenzaron a surgir altares y ofrendas en la región de Tierra Caliente bautizado como San Nazario, aunque obviamente no es un santo reconocido por la Iglesia Católica. Se le atribuyen milagros como ayuda a los pobres y abundancia. Y es que la religión fue un elemento clave de la familia michoacana y sus posteriores facciones. El adoctrinamiento de sus hombres, con escritos que eran como Biblias y sus acciones justificadas en la justicia divina, lo volvieron un grupo criminal muy peculiar y a la vez sumamente peligroso.